Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Took your bed, don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión. Hoy, como todos los domingos, tenemos una reunión muy especial y tú eres protagonista. Te damos las gracias por conectarte, suscribirte y darle like a nuestros videos. Además, por compartirlos. Queremos agradecer tu apoyo económico a este gran sueño llamado Covenant. A tus aportes por Neki, David Plata y a las cuentas habilitadas. Juntos podremos avanzar y establecer el reino de Dios en cada corazón. Y recuerda, en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, te puedes conectar con nosotros. Ain't got no cash, ain't got no style. Estamos alegres de compartir con ustedes y esta iglesia lo recibe con un aplauso como siempre lo hacemos. Un aplauso para el Señor, pero un aplauso para ustedes por seguirnos, por compartir con nosotros nuestras enseñanzas, nuestros mensajes. Don't worry. Todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Vamos a orar. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría. Qué listo, qué privilegio para mí estar aquí en el día de hoy. La verdad que me da unos nervios, pero es una gran bendición. Camilito, gracias, pastor, por la invitación. Pastora Lorena, ¿cuál es la pastora Lorena? Por favor, pastor, preséntame a tu esposa. Mi esposa, ¿dónde está? Ah, está por allá. Porque nosotros nos hemos visto virtual, más que todo. Con el pastor Camilo sí nos hemos visto presencial ahí en algunas reuniones que hemos tenido, pero de resto hemos sido solo virtual. Y nos estamos conociendo, pero sin embargo creo que estamos muy unidos en el espíritu. Nuestro pastor de cobertura es el pastor Alex Hernández. Ustedes lo han escuchado predicar porque yo he visto que él ha estado aquí predicando. El pastor Alex Hernández es una gran bendición para nosotros tenerlo a él como pastor. Pastoreamos juntamente con mi esposa Judy Sastre, se llama ella, la iglesia Vida Church aquí en Bogotá. Estamos hace 3 años y este año cumplimos 4 años de estar sirviendo en la iglesia Vida Church. Y para nosotros de verdad es un enorme privilegio predicar en el día de hoy. Para mí es un enorme privilegio. Espero que Dios nos hable. ¿Listo? Y les pido el favor que tenga su corazón abierto, que por favor ahí coloque en silencio su celular, que no se distraiga. Me dicen cuánto tiempo tengo y pues para cumplir con el tiempo. Ah, ok, listo. 2 horas y 50 minutos y luego no tienen que almorzar ellos. 2 horas 49. Bueno. Sí que predica invitado. Sí. Uy, Señor Jesús. Pollo para todo el mundo. Listo. Entonces,
tenga muy abierto su corazón. Le cuento, yo tengo 2 hijos, un hijo de 19 años, se llama Enoch Mateo Ortiz Sastre, y una niña de 12 años que va a cumplir 13, se llama Lidni Samara Ortiz Sastre. Ellos son una gran bendición, mi esposa es Judy Milena Sastre Rey. Yo estoy casado hace 20 años, 21 años. ¿Cierto que parezco muy joven? Dios sabe, en la iglesia sí no creen, pero bueno. Sí, yo me casé cuando tenía como unos 10 años, tengo 31. Tengo 31, entonces apenas. Tengo 41 años ya, imagínense. Y sirviendo al Señor sí ya llevamos hartos años. Llevamos más o menos como unos 18 años más o menos. Estuvimos sirviendo en una iglesia durante un periodo de unos 10 años. Fuimos fundadores juntamente con los pastores. El pastor Fabián, su esposa y sus 2 hijos, y estaba mi esposa, mis 2 hijos y yo. O sea, éramos 8 personas, las 2 parejas de líderes que estábamos en ese momento. Acompañamos al pastor Fabián Sastre, que es un profesor de Rema de las escuelas donde yo estudio. Lo acompañamos durante casi 10 años, y después de 10 años que fueron, yo no sabía que nos estaban preparando para el ministerio. Yo, ay Dios mío, ¿cómo así? ¿Por qué esto así? No me imaginé que me estaba preparando para después servir en otra iglesia, porque ser pastores, ser líderes no es fácil. Es un llamamiento sobrenatural para unas personas naturales, para unas personas comunes y corrientes que están cumpliendo el llamado de Dios. Pero eso es lo interesante, porque somos personas normales, comunes y corrientes como sus pastores, pero juntamente con Dios respaldando ese llamado se hacen cosas sobrenaturales. Y entonces cuando mi cuñado, porque él era mi cuñado, decidió fundar la iglesia, ella se llama la iglesia Grace and Glory, pero antes era el tiempo de su gloria, solo que ahorita le cambiaron el nombre para algo más moderno, Grace and Glory, gracia y gloria. Comenzamos a asistir a la iglesia, y las primeras reuniones éramos 8 personas, o sea, 4 ellos, 4 nosotros. Y la segunda reunión también 8, y la tercera 8, y la cuarta 8, y como la 10ª 9. Alguien apareció por ahí, creo que era la hermanita Hilda, no sé. Sí, creo que era la hermana Hilda. Y después 10, y así nos la pasamos. Y entonces todo lo hacíamos nosotros, entonces nosotros predicábamos, pero antes de predicar, ¿qué hacíamos? Barríamos y lavábamos el baño, y mi esposa cantaba, y el pastor también cantaba y predicaba, y hacíamos de todo. Éramos los líderes de parejas, de jóvenes, de ministerio, de aseo, de todo. Durante 10 años, 10 años después, la iglesia creció. Hubieron muchas cosas que sucedieron. Para hacerles el cuento largo, corto, y vimos la gloria de Dios en esta iglesia. La iglesia ahorita es grande, queda ubicada en Ciudad Bolívar. Nosotros decidimos salir después de 10 años de ahí, porque ya queríamos descansar. Ya estábamos cansados de tanto servir, porque no éramos los pastores, pero ahí estábamos todo el tiempo. Que los lunes descansábamos, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos sirviendo en la iglesia. Y como somos trabajadores independientes, nos dimos cuenta que entre más servíamos en la iglesia, mejor nos iba en el trabajo. Entonces uno trabajaba en la iglesia, trabajaba para Dios, y por fuera los negocios iban bien. Entonces ese era un buen negocio. Yo trabajo para el Señor, y el Señor me ayuda en todo lo que yo necesite. Algunos dicen trabaja para mí, pero bueno, no quiero ser pretencioso, pero sí, Él respalda lo que yo hago. Porque cuando yo estaba en la empresa, que eran cursos de inglés que dictábamos, de francés, de sistemas, cuando estábamos en la empresa, las cosas pues iban bien, pero cuando nosotros le pagábamos a personas que estuvieran por nosotros reemplazándonos por lo menos un día sábado, que eran clases todo el día, le pagábamos a una persona, 2 personas para que estuvieran pendientes, para ir a lavar un baño a la iglesia, yo me daba cuenta que eso me generaba a mí un beneficio impresionante. Yo trabajaba en mi trabajo, no me iba tan bien. Iba a la iglesia si fuera a lavar el baño, como les digo, o a predicar, porque predicaba y lavaba el baño, lo que fuera. Y todo marchaba bien. Después yo llamaba, ¿y cómo nos fue hoy? ¡Súper! Voy a seguir lavando baños en la iglesia. Y cuando me toque predicar,
predico. Y así lo hicimos 10 años, y 10 años decidimos descansar, irnos para el lugar de su presencia. Nos fuimos, una iglesia súper, wow, todo está hecho, alabanza genial, los pastores súper íntegros en las finanzas, una cosa sensacional, espectacular. Y allá estaría yo en el lugar de su presencia, hasta que Dios me sacó. Porque me di cuenta que en el lugar de su presencia sobraban manos, sobraban recursos económicos y sobraban servidores, 2,000 servidores atendiendo la iglesia o no sé cuántos, y otros 2,000 esperando para poder acomodar, no, ni siquiera hay que acomodar las sillas porque son fijas, pero para poder hacer cualquier cosa. Tampoco hay que lavar baños porque hay personas que lavan los baños, pero algo para ayudar en la acomodación de la iglesia. Conocimos al pastor Alex Hernández por trabajo. Trabajábamos en los institutos de inglés y el pastor nos ayudaba dando charlas en los colegios, conferencias de padres de familia, y ahí lo conocimos. Nos dimos cuenta que el pastor Alex Hernández venía cada 8 días a Bogotá, hacía las 2 reuniones en la iglesia Vida Church, un sábado, 5 de la tarde, 4 de la tarde, 6 de la tarde, hacía la reunión, y después de eso cogía su carro y se iba manejando hasta Manizales a predicar en las 2 reuniones de su iglesia. A veces lo hacía en bus, otras veces estaba súper gomelo en avión, otras veces le tocaba en carro manejar toda la noche y llegar a predicar. Y nos dimos cuenta que el pastor lo hizo casi 1 año. Pero nosotros, pues, no nada que ver, nosotros estábamos súper comodísimos en el lugar de su presencia. Y el pastor dijo, venga, ¿y ustedes por qué no nos ayudan en Vida Church? Allá hacen falta manos. Nosotros, no, pastor, gracias, Señor Jesús, no, gracias, no queremos. Porque uno no quiere desacomodarse, uno no quiere incomodarse, uno no quiere. Yo quiero estar en un lugar donde estoy recibiendo, donde estoy llenándome, donde tan lindo, donde estoy feliz ahí sentado. Pero en realidad Dios comenzó a hablar a nuestro corazón y nosotros le dijimos, pastorales, déjanos por favor orar un tiempo. Pero ese orar un tiempo era tomándole el pelo al pastor. Un mes después el pastor, oiga, y ya acabaron de orar, ¿qué les dijo Dios? No, seguimos orando, pastor, espere que es que la respuesta está demorada. 2 meses después, ¿qué? ¿Y qué pasó? ¿Van a venir a ayudar o no? No, pastor, es que estamos orando todavía, el Señor no nos ha revelado nada. ¡Qué mentiras! Si ya uno sentía esa necesidad de que allí no estaba haciendo nada y allá hacían falta manos y recursos y todo para hacer. Pues 4 meses después dejamos de ser necios y le dijimos, listo, pastor, hágale, ¿qué hay que hacer? Vamos a ayudar y a colaborar en el servicio de la iglesia, pero usted es el pastor, ¿no? Sí, claro, hágale, yo soy el pastor, ustedes solamente van a estar ayudando y apoyando. Listo, así sí, pastor, hágale pues. Es más, no nos desconectamos del lugar de su presencia totalmente, seguíamos conectados en los grupos de conexión los viernes en la noche y seguíamos sirviendo en nuestra iglesia Vida Church. Pero nos dimos cuenta que había mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y entonces tocó comenzar a ayudar a acomodar, a predicar, a servir. Y un día estábamos en un encuentro y el pastor dijo, pero es que ustedes no son líderes, ustedes no van a funcionar como líderes, ustedes aman a las personas, ustedes son pastores. Y nos ungió como pastores de la iglesia y dijo, ustedes van a crecer, pero como pastores de la iglesia, y yo los voy simplemente a acompañar. Y nosotros, ay Dios, bueno. Y ahí comenzamos en la iglesia, estuvimos como 1 mes. Se buscó el local nuevo porque estábamos en un salón comunal, creo que así como ustedes han estado de un lugar para otro, estábamos en el salón comunal, encontramos el lugar, era bonito, esas luces chévere, era súper bonito ahí, todo chévere. Estábamos al ras del arriendo porque entraba 1.700.000 creo que mensual y nos pasamos a un arriendo de 2 millones, pero pues estiramos ahí la fe y yo dije, pues como me iba bien económicamente, dije, no, pues si toca dar plata, pues demos plata y hagámosle. Dios nos bendice cuando damos dinero. Y nos metimos y estuvimos 2 domingos felices, la gente estuvo contenta, chévere, y entró pandemia. Cerraron el local.
O sea, ¿solo 2 domingos? No. Dios mío, Santísima Biblia. Y entonces nosotros habíamos abonado 3 meses de arriendo. Teníamos ahí una ofrenda ahorrada nosotros. La iglesia recogió unas primicias, juntamos con el pastor, dimos 3 meses de arriendo para empezar. Y comenzó pandemia y ustedes saben, todos saben, los locales duraron cerrados 6, 7 meses, yo no me acuerdo. Solo que hablamos con el pastor, con el dueño del edificio, don César, y don César nos hizo válidos esos 3 meses para 6 meses. Y después de 6 meses, pues, antes de comenzar la iglesia, nosotros nos iba muy bien económicamente, pero la pandemia nos hizo cerrar la empresa. Cerramos los institutos, eran 6. Tocó negociar con cada arrendatario, todos los ahorros que teníamos, como unos 30 millones en ese momento teníamos, todos se fueron cerrando todo para podernos colocar al día y nos ganábamos como unos 20 millones de pesos, quedamos ganando 2. Para arriendo. No porque la iglesia corre con el arriendo, para nosotros, para vivir. Y yo, pero esto de servir el ministerio está chévere. Y Dios ha sido bueno. Ahora, quiero que usted tenga en cuenta que tener un pastor, una pastora, esto yo no lo puedo predicar en la iglesia, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir acá porque aquí qué. ¿Sí o no? De todas maneras aquí no pasa nada. Y si no me vuelven a invitar, pues no pasa nada, igual yo lo digo. Pero quiero decirle que un pastor y una pastora es un regalo de Dios. En Apocalipsis habla que al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, y los teólogos varios están de acuerdo que ese ángel de la iglesia es el pastor de cada iglesia. La Biblia también dice que les daré pastores conforme a mi corazón. Y tener un pastor que ame a las ovejas y no el dinero de las ovejas. Tener un pastor y una pastora que deje su tiempo, su esfuerzo, sus negocios, sus cosas y lo dé para la iglesia. Eso es un regalo de Dios. Es invaluable. No tienen o no tenemos cómo pagarle a un pastor y a una pastora que amen su iglesia. No hay cómo pagarlo. Es invaluable, es demasiado importante. Y tú y yo, si estamos llamados para esta iglesia y puestos en esta iglesia, es porque Dios nos colocó, porque hay un propósito. Yo estaría muy bien en el lugar de su presencia, muy bien, acomodado. Pero Dios me colocó en otro lugar que yo sé y no puedo ser necio, en otro lugar para dar y aportar y hacer algo para lo que Dios me ha estado entrenando y dar algo que esa iglesia necesita y que yo tengo y nadie más tiene. Y aplica para cada uno de ustedes. Hay veces como iglesia somos duros con los hijos de los pastores, exigimos mucho a los hijos de los pastores y los hijos de los pastores no son pastores. ¿Cómo así? El hijo del pastor está escuchando música mundana, pero es el hijo del pastor. ¿Y qué? No es el pastor. El pastor y la pastora fueron los que recibieron el llamado. El otro está buscando su propósito y tiene que tener un encuentro personal con Dios. Podría aún decidir ni siquiera seguir a Cristo, porque el llamado recae sobre los pastores. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser unas ovejas dóciles, unas personas fáciles de amar y unas personas que cumplen con el propósito de Dios para el lugar en el cual fueron puestos. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y como les decía, tener unos pastores que amen a Dios y que amen a su propósito es algo súper guau. Es un privilegio. Y si usted cree que los tiene, yo lo animo para que crezca juntamente con el ministerio, para que apoyen a sus pastores, para que conozcan la humanidad de ellos, porque van a conocer la humanidad. Pero hay algo que está por encima de su humanidad, es un llamado, y todos fuimos llamados a cumplir un propósito, y ese propósito es que más personas conozcan de Dios. Hay algo que va por encima del pastor, de la iglesia, de las personas, de mi ego, de mi negocio, de mis cosas y de mis sueños, y es el llamado de Dios. Y ese llamado es más grande que usted y que yo.
Y cada uno decide si quiere ser parte del llamado que Dios está poniendo en este lugar. Ahora, me encanta, ya, como les dije, 10 años en una iglesia pequeña que creció, ahorita ya llevo 3 años en una iglesia y vamos a ver hasta cuándo. No sé qué Dios quiera, está raro, mi vida está rara, no sé cuánto tiempo, pero mientras esté en la iglesia Vida Church, daré lo mejor de mí y colocaré mi mejor esfuerzo para que la visión crezca y que la obra de Dios siga creciendo. Y entonces, ser parte de una iglesia pequeña es chévere, porque tú ves personas cuando llegan y son restauradas, ves matrimonios que llegan con problemas y cómo Dios actúa en esas personas. La iglesia necesita recursos porque se necesitan recursos económicos, y tú ves que Dios se encarga de colocar una unción sobrenatural sobre las personas de la iglesia y son bendecidos económicamente para poder hacer prosperar el lugar donde están. Y tú dices, ¿cómo así? ¿En qué momento se volvió ese empresario? ¿En qué momento comenzó con estos dones? Personas que no se creían que iban a lograr cosas, con el tiempo usted los ve predicando, ministrando, haciendo cosas sobrenaturales, porque Dios coloca el don y Él va a equipar con lo que se necesite para que su iglesia crezca y su propósito crezca. Y es un privilegio ser parte de. Hebreos 6:10 dice que Dios no olvida la obra que yo he hecho por los hermanos, sirviéndoles antes y aún todavía sirviéndoles para el ministerio, y Él no es deudor de nadie. En otras palabras, todo lo que tú hagas para el Señor va a ser recompensado grandemente, porque Dios no es deudor de nadie. ¡Wow! Eso es muy chévere. Entonces, ahora sí vamos a comenzar. Ya me quedan 32. Ya me quedan 32. Hay cosas que no dejan que tú y yo avancemos y cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. Vamos a ver algunas cosas, y sé que nos vamos a quedar cortos porque son hartas, pero vamos a tocar las que podamos en esta mañana. Yo quiero decirles a ustedes van a crecer. Van a venir cosas sobre la iglesia. También algunas personas se van a ir. Va a haber temporadas en que va a sobreabundar los recursos y otras en que van quizás a estar justos. Hay otras que les va a tocar creer por fe porque se meten en proyectos y circunstancias. Pero Dios tiene el control de cada una de esas temporadas, y esa es la vida. La vida no es lineal, sino que sube y baja, y cada uno de nosotros debe estar preparado y entendiendo que Dios tiene el control de cada temporada de mi vida, y en esta iglesia no va a ser la excepción. Así es, porque ustedes, covenant es pacto, ¿cierto? Yo estaba mirando qué quiere decir pacto. Ustedes están bajo el pacto de Jesús, un nuevo pacto, mejores promesas. Jesús murió en la cruz para que toda aquella persona que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos un mejor pacto, unas mejores promesas, mejores cosas. Estamos en una temporada en que Jesús viene pronto, lo cantábamos ahorita, santo es el que viene. Jesús viene pronto y va a equipar personas con dones, con talentos, con recursos. Va a llamar personas que pudiéramos estar haciendo otras cosas. A mí me encantaría estar vendiendo propiedades porque eso me fascina, pero Dios me quiere acá, en la iglesia, predicando. Y yo, ¿por qué no me dejas vender propiedades, Señor? No, lo quiero allá. Él va a llamar personas y va a colocar en el corazón de las personas para que cumplamos su propósito. Y ese propósito es más grande que aún nuestros propios egos. Entonces, hay cosas que están afectando nuestras vidas y que van a afectar nuestras vidas, y yo debo identificarlas para poder tener un cuerpo sano y para poder avanzar al propósito y llegar a lo que Dios quiere para mí. Quiero comenzar ahora sí con 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, y dice así: el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Ahí hay 3 veces donde dice cuerpo, ¿cierto? Cuerpo humano,
Cuerpo entero, cuerpo de Cristo. Y Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano que está formado por muchísimas partes, porque la iglesia es un organismo vivo, no es una denominación, no es una organización, sino que tiene que ver más con un organismo vivo que crece, que se renueva, que necesita de partes para poder crecer y para poder cumplir su propósito. Y este organismo vivo requiere que cada una de las partes que lo componen trabajen muy bien para poder lograr y realizar las cosas a las que fueron llamadas. Si alguna de las partes de mi cuerpo no cumple con la tarea que le corresponde, yo no voy a estar saludable, o sea que va a haber una enfermedad o una falencia y mi cuerpo va a estar incompleto. Igual pasa con el cuerpo de Cristo. Tú eres parte de ese cuerpo y al ser parte de ese cuerpo tienes una función y esa función es importante, esa función es relevante, esa función Dios la depositó en ti y si no la sabes aún, te tengo una tarea. Debes descubrirla. Pero yo para qué soy bueno, pregúntale al pastor, pero el pastor no sabe, él está descubriendo su función. Tú debes tener una relación con el Padre, preguntarle, Señor, ¿para qué me has colocado en Covenant, en la iglesia? ¿En qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? Y si a ti eres uno de los que dice, uy, qué desorden en la escuela de niños. ¿Y qué tal si Dios te está llamando para que tú seas el encargado de organizar la escuela de niños? Si tú dices, uy, pero es que ese sonido suena mal, porque en mi iglesia el sonido suena mal. ¿Y por qué la persona que siente que el sonido suena mal y tiene recursos económicos, por qué no dicen, bueno, yo voy a ser parte de cambiar el sonido de la iglesia para que suene bien? ¿Por qué en vez de ser demandantes no somos ofertantes? Miramos qué podemos dar y qué podemos hacer. A veces los pastores luchan con ciertas cosas, con ciertas circunstancias, con la economía. ¿Sabía usted que en este momento están renunciando cantidad de pastores al llamado? ¿Usted sabía eso? Cantidad. Yo tengo amigos cristianos, cualquier cantidad, que servían al Señor, que pastoreaban en la iglesia y que en este momento abandonaron los ministerios porque tienen problemas de matrimonios, tienen problemas económicos, están frustrados y no quieren continuar adelante y comienzan a hacer otras cosas para las que no fueron llamados. Qué chévere que haya empresarios, pero ¿quiere que le diga algo? Un pastor a veces es más importante que un empresario. Pilas, sabiéndolo enfocar, ¿no? Pero es que el llamado es sobrenatural. El llamado es importante, el llamado es a ministrar vidas, a restaurar personas, a sacar personas del infierno. Eso no tiene precio, es algo sobrenatural. Y hay muchas personas que por diferentes circunstancias están dejando su llamado. Y pasa no solamente, si pasa con los pastores, ¿cuántas ovejas y cuántas personas de la iglesia han pensado en este último mes en abandonar la iglesia? Yo sé que acá, mire, a mí hace 15 días, en una semana me llamaron 4 líderes amigos de 4 iglesias diferentes a decir que querían dejar su iglesia. Uno porque no estaba de acuerdo con Sisemás, otro porque tal cosa, otro era el copastor de la iglesia. La persona que lleva años fundando la iglesia juntamente con su pastor y él quiere dejar la iglesia. Y yo dije, uy, Dios mío, ¿y para qué me llaman? Y yo los escuchaba, les dediqué, es importante restaurar a esas personas. Dios todavía ninguno de ellos los llamó para abandonar y para irse para otro lado. Tengan la seguridad que no fue así. Simplemente las circunstancias que están viviendo en este momento están haciendo que ellos se confundan y quieran dejar tirado el lugar donde Dios les puso. Y entonces me tocaba mediar entre cada uno de ellos y sus pastores, sin que ni siquiera sus pastores me conozcan. No, mira, lo que pasa es que tú tienes esto, y el que era más radical me tocó decirle, bueno, vamos a hacer una cosa, date un periodo, el que es copastor, date un periodo de 6 meses y comienza a buscar a Dios de todo corazón, y si en 6 meses
¿Sigues pensando lo mismo? Hazlo, pero no tomes una decisión apresurada. Quieren abandonar. Y como les digo, nada malo sucedió en cada iglesia. El pastor no tenía problemas de inmoralidad, no se estaba robando la plata de la iglesia, solo cosas de la humanidad. Es que peleé con el líder, es que los de la alabanza me hicieron esto, es que el pastor no cumplió con las expectativas que yo tenía, es que, y cuando tú analizas las cosas a profundidad, nada de eso tiene validez para abandonar un ministerio. Yo he querido dejar las cosas tiradas, perdí la empresa, meses después se murió mi papá, 12 días después se nos murió la hija adoptiva que teníamos con 9 años en la casa. Y así yo tenía que ir a predicar los domingos a la iglesia. Y decía, uy, no, ¿pero qué? No voy a seguir acá. Pero sé que hay algo que es más importante que yo. Y Dios tiene un llamado sobrenatural en mi vida. Y yo debo cumplir. O también lo puedo abandonar. Él no me va a obligar a hacer absolutamente nada. Pero entonces, cositas que están afectando los unos a los otros. Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Miren este versículo, cuídense ¿qué? Unos a otros. ¿Qué tiene que hacer cuando una persona esté mal y esté resentida en la iglesia porque ese día no les saludaron? ¿Usted qué tiene que hacer? Cuidarle, ayudarle, no decirle, oiga, sí, Camilo no te saludó, no, vete de la iglesia. No, ¿qué le pasa? Está haciendo piedra de tropiezo. Cuídense los unos a los otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. O sea, quiere decir que empezamos una cantidad de gente y la idea es que todos, ¿qué? Terminemos, que todos avancemos, que todos cumplamos con el propósito de Dios para nuestras vidas y que todos descubramos para qué somos buenos y sirvamos al Señor. Y nadie es más importante que nadie en una iglesia. Solamente que como en el cuerpo, recuerden que estamos mirando que la Biblia compara la iglesia como el cuerpo humano, como en el cuerpo humano hay partes más visibles, igual pasa en la iglesia, por lo menos. Si tú ves el cuerpo humano, ¿cuál sería una parte visible del cuerpo humano? La cara, ¿sí o no? Que me salga un granito donde sea, menos en la nariz. Porque en la nariz se ve terrible. Y uno se echa de todo. Esa parte es más visible. El pastor es más visible, pero no quiere decir que sea más importante. Cada uno es relevante para las cosas de Dios. Miren Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos y en armonía. Y muchas iglesias, no acá, sino en la iglesia Vida Church, donde yo estoy pastoreando, allá, no estamos en armonía. Mire, cuando yo llegué a mi iglesia, todos son líderes. Tengo 3 parejas de pastores sentados ahí. Y yo, uy, Dios mío, ¿y yo en qué estoy aquí metido? ¿Qué hacen 3 parejas de pastores sentados escuchándome? Y como todos son líderes, cuando hacíamos algún evento, todos querían mandar, liderar. Porque son buenos para liderar, hay que reconocer los talentos. El problema es que se enfrascaban en unas cosas que cuando yo llegaban estaban peleando. Pastor, mira, es que estábamos organizando para la reunión de mujeres y era rosado, pero yo lo quería verde y la otra lo quería amarillo, y agarradas y me involucraban a mí. Y yo, uy, no. Entonces yo, Señor, ¿ahora qué hago? Dios mío, ¿en qué me metí? Oré a Dios y me dijo, déjelas que hagan lo que se les dé la voluntad. La voluntad. Y yo hice eso, fui sabio y las dejé que adornaran como quisieran. Dios me dijo a mí, predique la palabra, encárguese de orar, encárguese de estas cosas y déjelas que ellos quieren hacer. Es más, se esforzaban tanto por dar que yo hacíamos cualquier cosa y cuando yo me daba cuenta ellos tenían unas cosas impresionantes.
sola la organización o adornando. Y yo decía, oh, Dios mío, esta gente cuánta plata se gastó en esto. Pero como cada uno quería dar, quería organizar, entonces todos querían que fuera a su manera. Y se agarraban por eso. Un día, antes de predicar, un domingo, antes de predicar, se agarraron porque las sillas iban así y otros querían que las sillas fueran así. Y cuando yo llegué me dijeron, pastor, es que las sillas deben ir para este lado. Y la otra me decía, las sillas deben ir para el otro lado. Y yo me involucré un momento y el Espíritu Santo me dijo, venga, no les ponga cuidado. Salí, me tomé un tinto y volví solamente a cantar y a predicar porque todos son líderes. Y hemos tenido que aprender a saber que todos somos líderes, pero que todos necesitamos los unos de los otros. Y que juntos somos muchísimo mejor. Y hay veces, yo sé que personas no se llevan bien y las pongo a trabajar juntas. Para que peleen allá. Porque hierro con hierro se afila. Y entonces si son bien mandonas, pues que se manden allá las dos. Y yo no me meto. ¿Qué vamos a adornar? ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué vamos a hacer? Sí, háganle. ¿Cómo está? Está súper lindo, súper guau, súper hermoso, súper bonito. Háganle. Y así hemos aprendido a trabajar como un cuerpo saludable. Entonces, eso yo les cuento desde mi iglesia, ¿no? Pero aquí todos ustedes son santos y yo los veo súper lindos, ¿no? Eso no. Solamente en mi iglesia. Ahora, hay cosas que en realidad te desaniman, te afectan, son cosas que tú te vas a dar cuenta que las vas a vivir en la iglesia, porque la iglesia, el ministerio, el llamado de Dios tiene un solo problema. Adivinen cuál es el problema de la iglesia o del ministerio, que tiene que ver con personas. Si no hubieran personas, todo sería mejor. Pero cuando tú trabajas con personas, comienzas a identificar las cosas y comienzas a darte cuenta que esa persona a la que tú apreciabas tanto, con la que pasabas momentos tan lindos, por la que te derretías y decías, ¡ay, qué hermoso ver a esta persona en la iglesia! Me abraza, ¡ay, tan hermosa! Me recibió, me llevó a encuentro, estuvo pendiente de mí. 2, 3 años después, ¿tú no la quieres? Ni ver. Porque el ministerio tiene que ver ¿con qué? Con personas. Le hubiéramos dicho al Señor, que el ministerio no tenga que ver con personas para que fuera más fácil. Y las personas somos ¿cómo? Cambiantes. Somos, ¿no? O yo no sé, bueno, los de Vida Church y yo. Somos cambiantes. Somos irritantes, nos desanimamos. Hay veces queremos conquistar el mundo. Pastor, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que predicar? ¿Qué hay que? Dígame, pastor, lo que usted quiera. Y otros días lo queremos traicionar así como no quiero ni ver ese pastor. Serio, yo hay veces el pastor me jala y yo digo, y si no quiero ver al pastor Alex. Dios lo bendiga ese man. Pero es que tú tienes el pastor que necesitas, no el que quieres, el que mereces. El que necesitas. Es lo que necesitas, es la iglesia donde tú necesitas. Son personas que no te gusta el carácter de esas personas, pero que hazte una pregunta, ¿qué tal tú seas parecida a esa persona? Y necesites de ella para poder crecer y avanzar. Entonces, lo primero, hay personas con actitudes irritantes y eso desanima a las personas de la iglesia. Y quiero decírselo desde ya, en la iglesia va a haber personas con actitudes ¿qué? Irritantes. En Vida Church, ¿listo? Y miren lo que dice este cuadro tan lindo. Síntomas de irritación en un equipo de trabajo. Mírenlo ahí si lo logra ver. Y si no, yo se lo leo. Cuando una persona está irritada, ¿qué es una persona irritada? ¿Alguno de ustedes ha salido a viajar? Y cuando ese sol o los mosquitos lo pican y usted llega a la casa y está como se rasca y tiene mosquitos picadas por todo lado, ¿su piel está como?
y usted le dice a su esposo, ni me toque, ¿cierto? O a su esposa o a sus hijos cuando usted está así, le dice, no se me suba encima, por favor, que es que la piel la tengo, ¿qué? Y en la iglesia también pasa así. Hay temporadas en que usted y yo estamos, ¿qué? Irritantes. Cuando yo estudiaba en Rema, había una hermanita que se sentaba detrás mío y el primer día que yo la vi, yo dije, uy, qué hermana tan consagrada al Señor. ¿Cómo adora a Dios? Porque cada vez que estábamos en la reunión y el pastor daba la enseñanza, ella decía, gloria a Dios, aleluya. Pero 3 días de clase después, yo no me la aguantaba. Yo decía, uy, ojalá esta vieja se la lleven para otro salón. Lo que el primer día me pareció interesante, yo decía, tan linda que adora a Dios, 3 días después yo ya no me la aguantaba. Era irritante para mí. Ustedes como iglesia salen, en una iglesia pequeña uno sale, comparte, juega bolos, celebra los cumpleaños, hacen cosas de vez en cuando. Y ustedes se comienzan a conocer como personas y hay cosas que te parecen interesantes de los demás, pero con el tiempo se vuelven, ¿qué? Irritantes. Salías a almorzar con ciertas personas y la pasabas delicioso, pero un año después, almorzar con esa persona te parece tan fastidioso. Uy, pero ¿cómo come de terrible? Esas personas que se ríen duro, siempre hay personas que se ríen duro y cuando tú lo conociste esa persona, ¡ay, cómo ríe de linda! 3 años después, uy, ríe como una bruja esa desgraciada. No, eso pasa en la iglesia. Eso pasa. Eso suena. Empezó la liberación. En serio te irrita porque el ministerio tiene que ver con ¿qué? Con personas. Y hay que amar a las personas. Y todos estamos en una etapa de crecimiento. Hay bebés espirituales, niños espirituales, jóvenes espirituales, adultos o ancianos espirituales. Y todos estamos en una etapa de ¿qué? De crecimiento. Pero hemos visto versículos. Ámense los unos. Y otro versículo dice, sopórtense los unos. ¿Por qué dirá sopórtense? Porque somos difíciles ¿de qué? De soportar. Miren, cuando hay una infección, cuando alguien está irritado, suceden estas cosas. Las opiniones son con crítica y son con ¿qué? Queja. O sea, yo antes me quejaba de las cosas de la iglesia, pero lo hacía muy sutil, bien, con respeto. Mira, es que no me parece esto, pastor, no me parece lo otro. Pero cuando ya hay una irritación en mí, ya se acabó la ética. Voy y lo frenteo y le digo las cosas mal. Son con crítica y ¿qué? Y queja. Yo leí una frase que decía lo siguiente, ven a ver si me acuerdo. Dice, yo pensé que las personas les iba mal. No, que las personas tenían problemas y por eso se quejaban. Pero ahora veo que las personas tienen problemas, ¿por qué? Se quejan. Y eso es tremendo. Segundo, se molestan si no hacen lo que, ¿qué? Lo que ellos dicen. Ya no es una sugerencia, ya no es porque no lo hacemos acá. Y uno como pastor, hay veces quiere complacer a todos, pero es imposible complacer a todos. Va a haber momentos en que el pastor tiene que tomar decisiones que no le van a gustar a la iglesia y es el momento donde tú y yo decidimos qué vamos a hacer. Si sometemos nuestro ego, nuestro orgullo a lo que Dios colocó en el pastor, así se equivoque, lo voy a respaldar. Hay negativismo y pesimismo y es totalmente contagioso. Tú no te das cuenta, pero cuando estás en esa actitud de negativismo y de pesimismo, estás contagiando a todo el equipo de trabajo y puedes contagiar a toda la iglesia. ¿Con negativismo y qué? Pesimismo. Va a haber domingos en que haya muy poquitas personas y tú si sientes decir, uy, pero ¿por qué la iglesia tiene 2, 3 personas? Yo lo viví años, se los conté.
en que estábamos muy bien y en las inauguraciones, en los congresos, en los eventos, cuando hay comida, la iglesia está llena, pero hay lugares como este fin de semana en mi iglesia, por lo menos 10 familias me llamaron que se iban a pasear. Yo me imagino que la asistencia está bajita. ¿Y qué tal yo levantarme, o una persona levantarse y decir, no, todo el mundo está paseando y nosotros aquí en la iglesia? Y yo sin plata para pasear. Y esa actitud negativa contamina a los demás. Hay murmuración a espaldas de los otros. Eso es cuando somos personas, ¿qué? Irritantes. Rick Warren dice que cuando hay un equipo de trabajo, una iglesia, un lugar, donde hay más o menos 5 o 10 personas, 1 o 2 personas de ese equipo son personas, ¿qué? Irritantes. La pregunta es, ¿soy yo el irritante? Si me cuesta identificarlo en mi iglesia, ¿qué tal sea yo? Preocúpate por no serlo. Y si lo eres, trabaja en esto y puedes avanzar y hacer lo mejor que te corresponde para poder avanzar en tu equipo de trabajo. Y por último, una persona irritante tiene una tendencia a tomar, ¿qué? Bandos. Y es algo terrible que divide las iglesias. Segundo punto, la fatiga. Y son 10 puntos. Segundo punto, la fatiga. La fatiga es algo que sucede. Yo debo entender que en algún momento me voy a cansar. Debo estar apercibido de esto. Debo saber que el ministerio es una carrera a largo plazo. Que Dios no nos llamó para estar 1 o 2 años. Esto es para la vida eterna. Y si Dios nos llamó para una vida eterna, para un ministerio a largo plazo, para una carrera a largo plazo, yo debo saber que van a haber temporadas en que yo voy a tener fatiga espiritual, fatiga física, fatiga emocional, o que me encuentre cansado de servir. ¿Y cuál es la solución para cuando una persona se encuentra fatigada? O miremos los síntomas. Primero, síntomas de una persona que se encuentra cansada. ¿Es qué? Irritable. ¿No se le puede decir? Nada. Ahora, eso pasa en Vida Church, ¿no? Es baja la tolerancia a los comportamientos usuales de los demás. O sea, la persona siempre había hecho eso. El que llega y genera la risa en el salón y que tú lo ves que siempre entra y se hace sentir porque es una persona que es así. Sanguíneo le llamamos. Pero con el tiempo eso te molesta. Uy, ya llegó otra vez el que es tan sanguíneo. Tienes baja tolerancia al comportamiento de los demás. Actuamos en formas que usualmente no lo haríamos. Síntomas de que yo estoy, ¿qué? Cansado. Actuamos de forma que usualmente no lo haríamos. Baja tolerancia a los errores de los demás. Abandono de las responsabilidades. Eso ya es un síntoma de que estás muy cansado. Ya quiero abandonar las responsabilidades. Y por último, desinterés y ¿qué? Y apatía. Quiero decirles algo. Muchas personas dicen, es que no puedo ir a la iglesia porque estoy cansado. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. En el Antiguo Testamento se guardaba un día de reposo. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vemos que ahora nuestro reposo se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros descansamos nuestras obras en Cristo, cuando nosotros dejamos en Cristo todo, podemos descansar a esa fatiga que tenemos. No sigas cargando el problema, no lo vas a poder solucionar. Algunos de nosotros hacemos de nuestro problema nuestro Dios. Y pensamos todo el tiempo en el problema, en esa enfermedad, cómo lo voy a solucionar. Y todo el tiempo está desgastando mi vida y le estoy dando toda mi fuerza a ese problema en vez de descansar en Dios y decirle, Señor, no puedo solucionar el problema, pero quiero descansar en ti. Y si es un cansancio físico, pues busca la manera de salir a vacacionar. No tiene nada de malo.
Si tienes los recursos y puedes hacerlo, y si no los tienes en este momento, ahorra y busca el momento en que tú puedas salir a descansar, retomar nuevas fuerzas, pero esas nuevas fuerzas no es para quedarse ahí. Algunos se quedan descansando. Permíteme descansar de mi ministerio, por favor, durante 1 mes o 2 meses, y ese mes, esos 2 meses se convierten en 1000 años. Terrible. Yo debo tomar fuerzas en Jesús y avanzar y continuar hacia el llamado que Dios depositó en mi vida, porque el llamado es grande y la recompensa también es grande. Y Dios espera que cada uno de nosotros seamos valientes y fuertes y entendamos que hay algo que está por encima de mí y se llama el llamado de Dios para nuestras vidas. Y ser parte de esta iglesia es un llamado grande que Dios ha depositado en los pastores y en cada uno de los que están acá, y usted verá si lo quiere o no lo quiere cumplir. Tercero, tener malos resultados. ¿Tener malos qué? Resultados. ¿Qué pasa cuando tú le metes el esfuerzo a algo y después de que buscas los frutos no fueron como tú esperabas? Yo hice una jornada de evangelización hace muchos años, invité a un predicador, invité a unos raperos para que cantaran música rap, hice sándwiches, sacamos todos los equipos de la iglesia, sacamos un permiso para poder hacerlo, conectamos los equipos, fuimos a evangelizar en el lugar donde estaban todos los skate del barrio, que es el barrio Madelena, hicimos todo un combo, movilizamos toda la iglesia, hicimos de todo, dimos sándwiches, creo, ¿sí? Regalamos Biblias, no, eso fue chévere, y la inversión la hice yo con mi esposa. Se nos fueron como unos 800,000 pesos en ese día, o más, como 1,000,000 de pesos. Y yo dije, no, yo voy a conquistar las calles, las personas van a caer a los pies de Cristo, van a venir, se van a sanar los enfermos, eso va a suceder de todo. Qué equivocado, sí, las personas nos pusieron cuidado. Se llevaron las Biblias y los sándwiches. Pero después de todo esto, solamente un joven fue a la iglesia. Uno, Dani fue a la iglesia. Lo tenaz es que días después, Daniel nos contó que eso fue un sábado. Él fue el domingo por primera vez a la iglesia. Y Dani nos contó que ese domingo él estaba citado con sus amigos para probar por primera vez las drogas. Y en vez de ir a cumplir la cita con sus amigos, a través de esa evangelización que yo pensé que iba a tener unos resultados muy buenos, que iban a ser muchas personas viniendo a la iglesia, y fue uno nomás, pero ese uno valió la pena. Ahorita yo lo he visto predicando en su iglesia, yo ya no estoy en esa iglesia, como les dije, ya no estoy en esa iglesia, pero algunas, cuando él predica, a mí me mandan los videos, las personas que todavía me quieren allá de la iglesia, me envían los videos para que yo vea como Dios, lo que hizo Dios en Daniel González. Uno valió la pena. Pero a veces no tener resultados, la falta de resultados genera frustración. Miren este cuadro que hice. La frustración, miren este versículo bíblico que está en Proverbios 13:22. La esperanza frustrada aflige el corazón. Proverbios 13:12. Cuando las cosas no van bien en la empresa, le inviertes todo a un negocio, le inviertes todo tu esfuerzo a sacar adelante cierto proyecto, lo quieres hacer y las cosas no resultan bien, ¿qué pasa? Hay frustración, pero tú debes estar por encima de tu frustración. Debes bajar las expectativas. No todo va a salir perfecto. El matrimonio no es algo que va a salir totalmente perfecto. Tiene sus altibajos. La iglesia no va a estar siempre perfecta. Van a haber momentos que estemos súper bien y otros momentos que nos toque tomar fe. Y así tú no quieras venir a la iglesia, vas a tener que decirle a tu carne, ¿no quieres ir? De malas. Vamos para la iglesia a adorar a Dios. La Biblia dice que es un sacrificio de alabanza y ese sacrificio requiere un esfuerzo físico, requiere un esfuerzo mental de decir, Señor, no quiero adorarte, pero a pesar de que no quiero adorarte, levanto mis manos y te digo, gracias Señor por lo que tú has hecho en mi vida. Y así las cosas no vayan bien. Y terminemos con el último, el cuarto, ¿les parece? Sí.
si hacemos uno más, que ya se acabó el tiempo. Misión imposible acá. Siga, pastor, tranquilo. Es un hermanito irritable. ¿Ah, sí? Dios lo perdone. Queremos ver más, pero lo soportamos. Ahí es cuando explota, ¡pum!, para que el pastor se calle. Sí, miremos la cuarta, el desacuerdo. ¿Listo? El desacuerdo. En mi iglesia se presentan desacuerdos, en mi iglesia, ¿no? Y Hechos 15:39 dice, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Uno diría, pero ¿cómo así? Si una iglesia es llena de amor y de paz. Pero también hay ¿qué? Desacuerdos. Quiero decirle algo. Así como las personas irritables van a venir y debemos tener la mejor disposición para soportarles y amarles, y si usted es esa persona irritable, usted debe tener su mejor disposición para cambiar. El desacuerdo también va a venir en la iglesia. Usted no va a estar de acuerdo todo el tiempo con sus hermanos, ni con sus consiervos, ni con su pastor. Va a venir el desacuerdo. Y en la Biblia, si nos damos cuenta, los discípulos sí que sufrieron de esto. Y vemos al gran apóstol Pablo agarrado con otro discípulo. Y vemos también a Pedro peleando con otro discípulo. Y usted diría, pero eran los apóstoles. Los enfermos se sanaban con sus sombras, resucitaban aún a los muertos, pero tenían desacuerdos. El desacuerdo va a venir, pero depende de mí, de cómo lo voy a manejar. Proverbios 18:19 dice, un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Espérenme porque se me corrió acá ya. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. ¿Qué tal ese versículo? En Efesios 4 hay una recomendación importante cuando vengan los desacuerdos. Efesios 4 dice, 4:2 dice, sean siempre humildes y amables. ¿Cómo debo ser yo? Humilde y amable. Sean pacientes los unos con los otros y tolérense las faltas por amor. Mire, si usted solamente se lleva este versículo en su corazón, ya valió la pena todo. Efesios 4. Sean siempre humildes. Y humilde es una actitud ¿de qué? Del corazón. La Biblia dice, no consideren a nadie más que ustedes, pero tampoco consideren a nadie menos que ustedes, sino que piensen de ustedes con mesura, con cordura, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso habla de una actitud ¿de qué? Del corazón. Pueda que tú sepas más que pasa como en mi iglesia. En mi iglesia hay personas sentadas que saben más que yo, teológicamente saben más que yo, pero se sientan y escuchan la palabra que yo les doy. Eso es una actitud buena ¿de qué? Del corazón. ¿Una actitud de qué? De humildad. Mi pastor John de las escuelas, el pastor John es una persona reconocida a nivel Bogotá, un pastor reconocido, y el pastor cuando alguien predica, él saca su agenda y comienza a apuntar todo lo que están predicando, no importa que sea una persona muy reconocida o tan solamente un líder que está comenzando a predicar en su iglesia. Él tiene una actitud ¿de qué? Humilde. Tiene un corazón enseñable. Y nada más importante que tener un corazón ¿qué? Enseñable. Jesús dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde ¿de qué? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Muy bien. Sean siempre humildes y amables. Qué bueno que podamos comenzar a practicar la amabilidad. Lo reto a algo. ¿Qué tal si tú comienzas a tratar con amabilidad a la persona que es irritable en la iglesia?
si comienzas a buscar tiempos para compartir con la persona que no te cae tan bien, con la persona por la que hoy no tomaste la Santa Cena porque está en la iglesia, ¿o será que solo es en mi iglesia? No, solo allá nomás, ¿no? Hoy no tomo la Santa Cena, uy, vino, no puedo tomar la Santa Cena, me tocaría perdonarlo. Uy, ¿qué tal si tú comienzas a generar amabilidad en esa persona? Para ver qué pasa, para ver cómo reacciona, para ver si cambia la persona, para ver si se ve algo diferente, para ver si podemos crecer distinto. 2 de las chicas que les digo que se agarraban tanto en mi iglesia son muy buenas líderes, muy buenas, ambas son geniales. Y después de 3 años de peleas en que hemos hecho reuniones donde me dicen, pastor, me voy de la iglesia por esta otra persona, y la otra me dice, pastor, me voy de la iglesia por la otra. Entonces yo les digo, no, pues solucione las dos. O sea, yo no me meto en la pelea porque no sacaría nada, ¿no? Peleen juntas. O métanse a este cuarto y se dan y salen y se piden perdón. 3 años después, las dos están trabajando impresionantemente juntas. Y es que ambas son muy buenas para muchas cosas y se complementan, y cuando se complementan, esas chinas sacan adelante lo que sea. ¿Qué día hicieron la reunión de mujeres? Trajeron una predicadora, hicieron una cosa tan sensacional y se consiguieron como 50 chicas para la reunión de mujeres y estuvo genial. Y las dos que estuvieron trabajando eran las dos que llevaban 3 años agarradas, y de verdad, hicimos reunión hasta con el pastor Alex. Porque no se podían ver. Alguna de los dos tuvo que bajar la guardia. Y trabajan como un cuerpo unido. Trabajemos el desacuerdo. No vamos a estar siempre de acuerdo. Tolérense las faltas, ¿por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Si quieren, pongámonos en pie, vamos a orar. Perdónenme que me tomé más de 5 minutos de más. Eso, tolérame. Tolérame por amor. Iglesia, quiero bendecirles. Les falta mucho por hacer. Tienen un reto muy grande por delante. Tienen que comenzar a creer por cosas grandes. Usted no se ponga a pensar, y Señor, trae personas para que den dinero a la iglesia. No, usted dígale, Señor, dame dinero para dar a la iglesia. Crea por empresas grandes en su vida. Usted crea por recursos, así sea empleado, así gane poquito, lo que sea, no importa. Dígale, Señor, bendíceme grandemente porque yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo en esta iglesia y yo quiero ser uno de los que dan. Porque la Biblia dice, es mejor que dar que ¿qué? Recibir. Pero ¿a cuánto nos gusta recibir? Si a mí me regalaran un carro, yo me pondría feliz. Pero debería ser mucho mejor que regalar el carro. Debería ponerme más feliz. Y yo creo que Dios va a equipar personas. También dígale, Señor, yo quiero aprender a predicar. Permíteme, prepárese los sermones. Cuando nadie le diga, si el pastor nunca lo ve, usted prepáreselos. Llegará el momento en que le toque, en que Dios le dé la oportunidad. Si no le gustan cómo canta, prepárese para cantar usted. Si no le gusta cómo enseña a los niños, pues sea usted partícipe. Si no le gusta el lugar porque está muy pequeño, pues usted comience a generar ideas de cómo nos vamos a ir a un lugar más grande. Sea parte del ministerio que Dios ha depositado en este lugar, porque son cosas buenas. Los que siembran con lágrimas, recogerán con regocijo. Amén. Eso es wow. Yo no sabía que yo estaba sembrando durante 10 años en la iglesia cristiana el tiempo de su gloria y que 10 años después el Señor me iba a abrir puertas grandes. Ahorita mi esposa se va para Puerto Rico, está invitada a predicar en varias iglesias y le pagan todo. ¿Y eso de dónde salió? Yo no sé, me imagino que cuando estábamos lavando baños el Señor dijo, eres fiel en lo poco, yo te coloco en lo mucho. Sea fiel en el lugar donde Dios le colocó. No espere que los demás hagan. Haga usted. No se compare. El punto 5 era no se compare con los demás.
Que la iglesia cristiana, el lugar de su presencia es súper guau, pues sí, muy chévere, pero yo estoy aquí. Necesito ser parte de la solución en el lugar donde tú me colocaste. Haga lo mejor que puede con lo que tiene. Eso se llama excelencia. ¿Ok? Y ya no más. Señor Jesús, te doy gracias, Dios. Gracias por la iglesia Covenant, Señor Dios mío, por sus pastores, los bendigo. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú tienes grandes cosas para acá, Señor, y entiendo, Señor, y veo, Señor Dios mío, un lugar donde tú has depositado de tu gracia y tu favor, oh Dios. No solamente sobre los pastores, oh Dios, que los honramos porque son un regalo de Dios, Señor Dios mío, y merecen honra, Señor Dios mío, como hijos de Dios y como pastores que sacan de su tiempo, de su esfuerzo y de sus recursos para poder servir en una iglesia, Señor Dios mío. Los honramos, oh Dios, y has depositado una unción especial que va a ir creciendo a medida que ellos la necesiten, un don de fe que va a ir en aumento, Señor Dios mío. Una prosperidad, Señor Dios mío, que va a ir en aumento, Señor Dios mío, a medida que ellos lo necesiten. Una unción y dones sobrenaturales que van a ir en aumento a medida que tú lo vayas depositando en sus vidas. Señor, gracias por la familia pastoral que has colocado en esta iglesia, porque netamente es un regalo de Dios para la iglesia. Son un regalo de Dios, valen muchísimo. No se les puede pagar así les pagáramos el mejor sueldo. No se les puede pagar, porque lo que hacen es hermoso. Pero también tú has colocado un equipo, Señor Dios mío, que con el tiempo se van a dar dando cuenta que algunas de las cosas que miramos en el día de hoy van a surgir, Señor Dios mío. Van a haber tiempos en que nosotros seamos irritantes, o algunos de nuestros hermanos lo sean, Señor Dios mío. Prepáranos para ese tiempo, para esa temporada, oh Dios. Van a haber tiempos de cansancio, Señor, de fatiga, oh Dios, donde yo quiera botar la toalla. Alguna vez les cuento, alguna vez yo era líder de jóvenes y pasé años y no crecían tanto los jóvenes, 20, 30, 50, cuando había más. Y fui y le dije al pastor, pastor, mira, está mi carta de renuncia para los jóvenes. Ya no quiero más porque son muy poquitos y ya llevamos como 6 años con los jóvenes. Y el pastor me dijo, pásele la carta de renuncia a Dios y a ver el que le dice. O sea, yo no podía renunciar. Le dije, listo, pastor, entonces me animo y sigo para adelante. Quiero decirle lo mismo, si se siente fatigado, recurra a Jesús. La Biblia dice que Él es el descanso, Él es mi reposo. Vengan a mí todos los que estéis cargados y cansados, y yo los haré descansar. Si quieres dejar tirado tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tus estudios, tu ministerio o tu iglesia, quiero decirle que Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y desmayan, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Caminará y no se correrán. No se cansarán, perdón, Dios mío. Correrán y no se fatigarán. Él renueva nuestras fuerzas como las águilas, Señor Dios mío. Gracias, Jesús. Yo oro por cada persona que ha pensado en abandonar el ministerio, que ha pensado en dejar las cosas así, que ha pensado en no volver, que no se encuentra como su propósito en la vida. Te ruego para que le levantes y le muestres que está en el lugar donde tú le colocaste, oh Dios, y que ahí le vas a equipar, le vas a prosperar, le vas a bendecir, le vas a fortalecer, le vas a ungir, le vas a usar. Lo has llamado con un gran propósito y que no es uno más, es importante para la obra de Dios. Señor, lo bendigo, Dios, y en el nombre de Jesús, todo ese pensamiento que ha hablado a tu mente de dejar las cosas botadas se va en el nombre de Jesús, y tú avanzas y sigues adelante y decides tomar fuerzas en el Señor y avanzar en el propósito y en el llamado al cual fuiste puesto en esta tierra, en el nombre de Jesús. Yo
Yo te doy gracias porque no nos comparamos con otras iglesias. Somos lo que tú has depositado para hacer, Señor Dios mío, y estamos en el lugar donde tú nos has llamado, Señor Dios mío. Yo te doy gracias, Jesús, porque tú estás con esta iglesia, porque tú estás con estos pastores, porque tú bendices a cada persona, porque tú levantas al cansado, porque tú generas un nuevo ánimo, un nuevo esfuerzo, Señor. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor Dios mío, y te doy gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Señor. Bendigo la iglesia Covenant, Señor Dios mío, y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que iremos de crecimiento en crecimiento, que iremos de aumento en aumento, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Señor Dios mío. Te doy gracias, Jesús, porque los llevarás a lugares donde ellos no creían estar, Señor Dios mío. Señor, te doy gracias, porque cuando se encuentren desanimados, ellos se acordarán, Señor Dios mío, de dónde tú les has sacado y dónde tú les has bendecido, Señor. Te ruego que cada persona encuentre el propósito para el cual fue llamado y que pueda dar lo mejor de sí mismo, Señor Dios mío, que pueda prepararse, que pueda avanzar, que pueda crecer, que pueda dejar de lado su orgullo, que no se fijen en la humanidad de los pastores, oh Dios, sino que entiendan y se consideren también a ellos mismos, porque ellos también fallan, Señor Dios mío. Que no nos consideremos más que nadie ni menos que nadie, Señor Dios mío, porque somos hijos de Dios, porque tenemos un llamado grande. Si usted cree que tiene un llamado grande, levante su mano y dígale: gracias, Señor, porque yo soy partícipe de lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Es un privilegio, muchachos, es un privilegio, lo digo de todo corazón. Cuando te toque lavar el baño, hazlo con todo el amor. Si te toca sembrar, hazlo con todo el amor. Si te toca vender empanadas, hazlo. Si te toca predicar, hazlo. Sé fiel en lo poco, Dios te colocará en lo mucho. No te importe lo que los demás hagan o cómo caminan, tú avanza, sigue adelante en el propósito y en el llamado al cual Dios te puso en esta iglesia. Tú verás el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de las personas, pero también tu crecimiento económico, espiritual, físico y emocional. Dios tiene lo mejor para sus hijos, y nada de lo que tú hagas para el Señor se quedará sin recompensa. Dios no es deudor de nadie. Él es un buen jefe, el mejor jefe. Señor, bendice cada persona en esta iglesia y que cada uno de nosotros podamos crecer en un cuerpo saludable, cumpliendo con el propósito de Dios para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Se me olvidó tomar agua y claro, estaba un poco de eso, perdónenme. Bueno, qué privilegio. Voy a orar por la ofrenda, por los diezmos. Hebreos 6:10, leamos Hebreos 6:10, si no estoy mal está ahí. ¿Alguien tiene Hebreos 6:10 en una nueva versión internacional o en una nueva traducción viviente? Es que está Reina Valera. Sí, nueva traducción viviente. ¿Ya está ahí? En nueva traducción viviente. Miren conmigo esta cita, por favor. Pues Dios no es ¿qué? Pues Dios no es ¿qué? Pues Dios no es ¿qué? Injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros. Y ese versículo es impresionante. Cuando tú sirves en cualquier parte de la iglesia, ¿demuestras el amor por quién? Por Dios. ¿Cómo se demuestra? Yo a Dios no le puedo hacer nada en este momento. Señor, ¿qué hago para ti? ¿Cómo hago algo allá en el cielo? No puedo. Lo tengo que hacer aquí, en la iglesia,
en la tierra. Dios no es ¿qué? Injusto. Esto requiere ¿qué? Esfuerzo. Su amor por Él, sirviendo a otros como creyentes, como todavía lo hacen. Quiero decirles, debe haber un espíritu de generosidad en nuestras vidas. Todo lo que tú hagas para el Señor en todas las áreas, y en este caso en el área financiera, va a ser recompensado por Dios. Dios no es injusto para olvidar ninguno de las cosas que tú hagas, ni siquiera de las ofrendas que tú das para Él. Creo que esta es una iglesia excelente, donde hay excelentes administradores de los recursos que Dios da para su iglesia, y va a ser así, van a ser muy prosperados, y Dios va a recompensar lo que tú des. En la iglesia donde estuvimos 10 años, sembramos, siempre sembramos, y los 3 primeros años, los únicos que sembraban eran los pastores y nosotros, los únicos. Y se hacían cosas, se remodelaban los baños, el pastor decía, listo, vamos a dar 1 millón, y nosotros cuando él decía 1 millón, listo, hágale. Teníamos el reto de el que diera más, y nos nivelábamos. El pastor decía 1 millón para esto, listo, 1 millón, pastor, hagamos esto, tanto, y entre las familias dábamos y dábamos y dábamos y dábamos y dábamos, pero ya el pastor pasó a un nivel que nosotros ya no podíamos seguirle. Un día dijo, voy a vender el carro y lo voy a meter a la iglesia. ¿Y en qué se va a quedar, pastor, en el carro? ¿Usted tiene hijos? Digo, no importa, Dios proveerá. Usted sí está más loco, no yo, sino hágalo usted. Y efectivamente vendió el carro, sacó adelante el proyecto, duró como 1 año sin carro hasta que Dios le trajo un carro regalado. Y nosotros estuvimos ahí pegaditos dando. Y también hemos sido muy bendecidos en el área económica. Ahora, hay tiempo para sembrar y hay tiempo para ¿qué? Recoger. Entonces no se preocupe. Todo lo que tú hagas para el Señor, Dios ama es a un corazón alegre y dadivoso y generoso. No es la cantidad de lo que tú tengas. Solo ser fiel en lo que, en lo poco, y Dios te colocará en lo mucho. Si tú no puedes sino simplemente ofrendar muy poquito y diezmar muy poquito, hazlo, pero con un corazón dadivoso. Señor, gracias, porque hoy en este momento no tengo la capacidad de dar unas sumas tremendas de dinero. Mi capacidad es dar a la iglesia 1,000 pesos, pero los doy con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi generosidad, con toda mi alegría, y sé que soy fiel en lo poco, Dios me colocará en lo mucho. Tú eres generoso cuando tienes poco, no cuando ya eres mucho. Señor, si me sale este gran negocio, voy a dar mucho para ti. Equivocado. Comienza a ser generoso desde lo poco, que Dios te va a colocar en lo mucho. Yo trabajaba en una fábrica y no tenía muchos recursos económicos para dar. No en la iglesia, sino a un amigo que estaba pasando por una circunstancia económica muy difícil, un amigo. Y ese amigo muchos días pasaba sin almorzar en la empresa. Yo sí tenía mi almuerzo porque mi esposa o mi mamá, no recuerdo quién en esa época, me empacaba mi almuerzo, y yo veía que mi amigo no podía comer muchas veces, y le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó, hermano? ¿Usted por qué está sin plata? Mire esto, lo otro. Y yo dije, pero yo no le puedo gastar, ¿qué hago? Pues decidí dar generosidad de lo poco que tenía. Comenzamos a compartir mi almuerzo a mitad durante un periodo de tiempo, no sé, como unos 2 meses, y ambos quedábamos con hambre. Nos tocaba ir a completar con pan. Listo, hágale, comámonos el almuerzo, y vamos y compramos pan y los 2 comemos pan. Yo no sabía que yo en ese momento estaba haciendo ¿qué? Generoso. Y Dios recompensa la generosidad. Entonces no es lo que tú tengas, sé generoso con lo poco que tienes. Y cuando ya tengas harto, pues va a ser algo normal para ti la generosidad, porque es una actitud ¿de qué? Del corazón. Recuerde, Jesús miró al rico que daba una ofrenda grandísima, pero miró a la mujer que no tenía nada. Y dijo, la mujer que no tenía nada y dio una ofrenda pequeña, dio más.
porque lo dio de corazón. Señor, gracias. Gracias por las ofrendas, los diezmos, las personas que dan para esta iglesia. Yo te pido que tú prosperes y bendigas, Señor Dios mío, cada persona que decide sembrar y que decide ser generosa en las cosas de Dios, Señor Dios mío, y que se sorprendan, Señor Jesús, que esto no es mentira, Señor, no lo inventamos nosotros, Señor Dios. Years felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget. He put that hunger in your heart. He put that fire in your soul. His love is the reason to keep on believing. When you feel like giving up, when you feel like giving in, His love is the reason to keep on believing. If we could pull back the curtain of heaven, we would see